Entonces, antes de abrir la Biblia, yo quisiera orar, tener unas palabras de oración, invitar a Dios que nos acompañe y nos dirija en todo lo que vamos a hablar y que podamos comprender la Biblia a través de su Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has ayudado a crecer espiritualmente. Queremos rogarte, Padre Celestial, que tú nos ayudes a prepararnos y que al salir de aquí, mi Dios, nuestra mente esté convencida de la obra que tú quieres que nosotros hagamos y cómo tú quieres, Señor, que nosotros procedamos en este mundo. Ayúdanos a prepararnos para recibir tu sello. Ayúdanos, Señor, para poder ayudar a otros, dándole, Señor, el mensaje que también tú nos has dado y que podamos contribuir, Señor, a la edificación de tu iglesia en este mundo. Que podamos, mi Dios, mantenernos unidos a ti los unos con los otros, recibir tu Espíritu Santo y cuando tú vengas, mi Dios, estar preparados para vivir contigo para siempre. Ahora al estudiar tu palabra te imploramos, Señor, que tú seas nuestro Maestro. Que tu Espíritu Santo esté en nuestro medio y que libremente, mi Dios, pueda actuar en nuestros corazones, refrescándolos, Señor, como el bálsamo, como el agua fresca que es para nuestros corazones que han sido dañados, Señor, por el pecado. Bendícenos, acompáñanos, dirígenos y sé, Señor, nuestro Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a comenzar, hermanos, con un versículo que yo sé que todos conocen. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Y es que Dios, todos los llamados de Dios, ¿cómo son? Condicionales. ¿Cómo son los llamados de Dios? ¿Por qué a nosotros nos hace falta saber esto? Por dos cosas. Una, para que no nos creamos mejor que ¿quién? Que nadie. Estamos aquí, pero si no cumplimos las condiciones, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Como yo le he explicado a los hermanos que vinieron conmigo de West Palm Beach, ellos vienen también de la Iglesia Adventista, yo tengo un proceso que hace poco, el sábado pasado, le dijeron que los iban a defraternizar. Alguien fue a mi casa, un ministro, ellos estaban en mi casa, y le dijo, voy a hacer todo lo posible por defraternizarte de la iglesia, y allí ustedes no pueden entrar más. Ahí está Domingo, ahí atrás. Fueron advertidos, amenazados, pero hermano, eso no hay que tenerle, ¿qué cosa? Miedo. Miedo hay que tener si uno es infiel ¿a quién? A Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Una promesa que ¿quién había hecho? Que Dios había hecho. ¿A quién se la había hecho Dios? A Elí. Dios le dijo a Elí, yo había prometido que tú y tu casa permanecerían delante de mí ¿para cuándo? Para siempre. Y sigue diciendo allí, mas ahora dice Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos ¿en qué? En poco. Las promesas de Dios, ¿cómo son, hermanos? Condicionales. Yo quiero que en esta tarde todos los hermanos entiendan que las promesas que Dios nos ha hecho de ser su pueblo, ¿cómo son? Condicionales. Si nosotros no cumplimos la condición, no somos el pueblo de ¿quién? No somos el pueblo de Dios. Si nosotros no cumplimos con el compromiso que hicimos cuando nos bautizamos de separarnos del mundo, de dar el mensaje del tercer ángel, de hacer lo que Dios quiere,
de andar correctamente con Él, Dios no se... Llega el momento en que Dios se desatiende ¿de quién? De nosotros. Primero Dios hace una serie de llamados tras llamados para que la gente vuelva ¿en qué? Vuelva en sí, es verdad. Pero si el hombre o la iglesia permanece en una actitud que a Dios no le agrada, ¿qué hace Dios? Dios la desecha también. Cuando la iglesia comienza a decir que fuera de ella no hay salvación, cuando la iglesia comienza a andar ¿en qué? En apostasía. Eso no la iglesia bendita quien lo enseñó primero. Según el conflicto de los siglos, otros reformadores ya han pasado. Elena de White tiene una visión que el pastor la mencionó hoy por la mañana, donde yo sé que muchos los han leído. Dice que salió una gran compañía con caballos, carretones, iban por el camino. Llegó un momento que tuvieron que bajarse de los caballos. ¿Cuántos han leído esa visión? Iban con caballos, carretones. Después tuvieron que bajarse de los caballos. Después tuvieron que quitarse los zapatos. El camino se fue estrechando hasta que llegó un momento en que tenían que andar pegadito a la pared y solamente había un trillito que si se movían, ¿qué pasaba? Se caían. Pero dice que miran la pared y la pared estaba teñida ¿de qué? De sangre. Y ella le preguntó que de quién era esa sangre. Si ellos los únicos que iban, le dice no. Ya por este camino pasaron otros delante ¿de quién? De ustedes. Llegó un momento que habían unas cuerdas que tenían que guindarse de ellas. Las cuerdas fueron engordando hasta que ya no podían aguantarse. Y entonces hicieron un esfuerzo grande y saltaron. ¿Qué está queriendo decir la hermana de White con eso? Hermano, el camino que nosotros nos queda por recorrer cada vez se va a poner más ¿qué? Más estrecho. ¿Cómo se va a poner el camino? Pero Dios ha prometido en ese camino ¿qué? Atravesarlo con nosotros. No hay que temer. Lo que hay que temer aquí es no ser fiel ¿a quién? Al que dijo que va con nosotros. Por eso yo les invito, hermano, a mantenerse fiel a Dios y no a quién, a ninguna organización, a Dios. A Dios. Y juntarse, porque Dios tiene una iglesia en esta tierra. A juntarse con aquellos que están haciendo la voluntad de quién, de Dios. Y cooperar con los mensajes que quién quiere que se den en este tiempo, que Dios quiere que se den en este tiempo. Y juntar esfuerzos para juntos trabajar en quién, en una compañía que dice Elena de White que al final ¿cómo estaba? Dice que ella había una compañía perfectamente unida. ¿Cómo fue la última compañía? Perfectamente unida. Yo quiero ser de esa compañía. Quiera Dios, hermano, que todo lo que estamos aquí querramos ser de qué? De esa compañía. A esa compañía no le importa el dinero, no le importa su comodidad, no le importa nada de este mundo, sino que ¿qué es lo que le importa? Glorificar ¿a quién? A Dios. Y que Dios quede honrado en todo lo que hacen. Dice el conflicto de los siglos, hablando de los que pasaron antes que nosotros, conflicto de los siglos, página 153. Estamos hablando de Lutero. Conflicto de los siglos, página 53. En la encrucijada de los caminos. ¿Cómo nos sentíamos nosotros, hermano, cuando nos tocó separarnos o que nos separaran de la iglesia? ¿Cómo nos sentíamos nosotros? Nos sentíamos bastante mal. Ya ustedes hoy se van de la iglesia y tienen para dónde venir. Cuando nosotros empezamos hace más o menos 2001, 2004, por allá, 2005. Digo, 95, 96. En el 97 mi hijo nació y ya estábamos separados de la iglesia. Nos habían separado. Nosotros no nos separamos porque quisimos. Ellos nos separaron. Seguimos yendo porque nosotros creíamos, hermano, que ese era el pueblo de Dios. A mí me lo habían enseñado. Era la creencia que desde niño me habían enseñado. Desde que empecé a creer en la iglesia adventista. Dice Lutero aquí que no fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón, cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la iglesia.
¿Qué tuvo Lutero en su corazón? Una lucha tremenda. Vamos a seguir leyendo aquí. En aquella época de su vida escribió lo siguiente, y es lo que yo quiero que los hermanos entiendan, que todo, hermano, está escrito. Cuando Elena de White dijo que la sangre tenía allí, y que el ángel le dijo, esos son los que pasaron antes que ustedes, es porque el camino de todos los hijos de Dios, ¿cómo va a ser? Va a ser el mismo. Dichosos los que vinieron del mundo a esta iglesia. Dichosos. Dice aquí, dice Lutero, cada día comprendo mejor lo difícil que es para una persona o para uno desprenderse de los escrúpulos que le fueron imbuidos desde la niñez. O cuánto me ha costado, a pesar de que me de que me sostiene las Santas Escrituras, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el Papa y presentarlo como el anticristo. ¿Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón? ¿Qué le enseñaron a Lutero al principio cuando él estaba estudiando para monje? ¿Qué enseña la Iglesia Católica? Que el Papa es el Santo Padre. Que esa iglesia es la única que salva. Que esa organización es de quién? Es de Dios. Ahora Lutero se da cuenta de los errores que habían allí y empieza a enfrentar los errores con la idea de cambiar a la gente para que volviera ¿a dónde? A la Escritura. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos como reformadores? Volver a la senda, ¿cuál? Antigua. Hermano, pero vivirá con una iglesia en apostasía, la senda antigua. Lean para que vean en qué tiempo los pocos han convertido a los muchos. Cuando son pocos los que tienen un espíritu de reforma, ¿qué es lo que han tenido que hacer? Separarse. Hay un libro que se llama Preparación para la crisis final. Preparación para la crisis final, que es de, ¿cómo se llama? Fernando Chain. Los que llevamos tiempo en la iglesia adventista conocemos ese libro. Ese libro enseña que cuando llegue el zarandeo, los infieles se van de la iglesia y la iglesia ¿cómo queda? Queda pura. Hermano, ese tiempo para nosotros nunca va a llegar. Para los adventistas están esperando ese tiempo. Como que Dios va a hacer algo milagroso y va a sacar a los infieles y van a quedar solamente los que, los puros. Que me busquen en qué historia de la reforma eso ha pasado. O en la Biblia. Historia de la reforma del Espíritu de Profecía o de la Biblia. Cuando la mayoría se ha ido en apostasía y han quedado solamente los fieles. En todo tiempo, ¿quiénes tienen que irse? Los fieles. Pero cuando una iglesia cae en apostasía, lo único que repiten cada día, es que nosotros somos el pueblo de Dios. Esta iglesia no se va a corromper. Esta iglesia Dios la va a llevar a puerto seguro. Ahora, si nosotros leemos la historia, leemos la Biblia y revisamos lo que pasaron, los que pasaron antes que nosotros, por esa visión que Elena de White vio, vamos a darnos cuenta que es la misma historia. Todo se repite. Sigue diciendo aquí Lutero. ¿Cuántas veces me he hecho a mí mismo con amargura la misma pregunta que he oído frecuentemente de labios de los papistas? ¿Tú solo eres sabio? ¿Todos los demás están errados? ¿Qué sucederá si al fin de todo eres tú el que está en error y el buen ves en el engaño a tantas almas que serán condenadas por toda la eternidad? Así luché yo contra mí mismo y contra Satanás. ¿Quién quería que Lutero se quedara allí en la corrupción? Satanás. Así luché yo contra mí mismo y contra Satanás, hasta que Cristo por su palabra infalible fortaleció mi corazón contra todas estas dudas. ¿Qué hizo Cristo? Lutero reconoce que Cristo le fortaleció. Otro reformador que pasó por esto. Página 192 del Conflicto de los Siglos. Este fue Zwinglio. Pero si seguimos buscando, le pasó lo mismo a Weiler. Le pasó lo mismo al Lucero de la Reforma.
Le pasó lo mismo a la hermana White, a los hermanos que salieron en 1844 cuando los pioneros, y le va a pasar, ¿saben a quiénes? A la última generación que va a venir a formar el pueblo ¿de quién? De Dios. Dice aquí, los diputados habían exhortado a los concejales a que no abandonaran la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia católica que estaba caída, pero que aseguraban que era el pueblo ¿de quién? De Dios. Porque decían, fuera de ella no hay salvación. ¿Qué decían los católicos? Fuera de ella no hay ¿qué? Hermano, ¿ustedes no han oído eso en la boca de nuestros ministros adventistas? Que levante la mano, ¿quién lo ha oído? ¿Quién lo ha oído de la iglesia adventista? A mí me lo decían. Ahora cuando lo saquemos de aquí, vamos a ver qué ustedes están haciendo, porque ustedes se van a perder. Y nos amenazaban con eso y querían jugar ¿con qué? Con nuestros sentimientos. Mientras nosotros veíamos que la verdad quedaba pisoteada, nos querían agarrar por la conciencia de que si nos salíamos de ahí, o sea, era un método, o es un método que la iglesia en apostasía usa ¿para qué? Para enjaular a los miembros. Nadie se atreve a decir la verdad para que no lo voten, porque si me votan, me pierdo. Y si me quedo callado, entonces me pierdo, porque entonces comienza uno en un dilema que a uno le cuesta. Los concejales en el tiempo de Zwingli, oye, ¿qué pasaba? Decían, fuera de ella no hay salvación. Zwingli replicó, que esta situación no los conmueva. El fundamento de la iglesia es aquella piedra. El fundamento de la iglesia es aquella piedra de Jesucristo, cuyo nombre dio a Pedro por haberle confesado fielmente. En toda nación, el que cree de corazón en el Señor Jesús se salva. Amén. El que cree en Cristo, ¿qué pasa? Se salva. Fuera de esa iglesia, o sea, de Cristo, y no de la de Roma, y no del adventista o de cualquier iglesia que quiera entramparnos con esa idea, es donde nadie puede salvarse. O sea, fuera de qué iglesia? De Cristo. Es donde sí nadie puede salvarse. ¿Por qué les leo esto, hermano? A nosotros nos costó. Nosotros veíamos la iglesia en Cuba unida con el gobierno y todavía queríamos seguir ahí. Tristemente, esa es nuestra historia y tenemos que reconocerla. Hasta que el Señor, como a Lutero, nos abrió los ojos y dijo, mijos, salgan de ahí. Nos limpiaron la iglesia, donde yo vivía era 15 kilómetros de lo que llamamos en Cuba la iglesia madre, ahora tiene ese nombre, la iglesia grande, la iglesia madre, las hijas son las que salen de ella por miembros que forman iglesias nuevas. Nosotros formamos una iglesia nueva con más o menos 30, 35 miembros y 40 visitas más o menos. Éramos una iglesita naciente y de la iglesia fueron a prohibirnos que nos reuniéramos porque el gobierno había dicho que solamente, como no teníamos autorización, podían reunirse 11 personas. Nosotros dijimos que no, que ¿por qué? Si la misión de la iglesia, la razón de ser de la iglesia, ¿cuál es? Es la obra misionera. Y ellos nos dijeron que no podíamos reunirnos y mucho menos hablar lo que estábamos hablando. Nosotros dijimos que nos íbamos a seguir reuniendo y entonces nos trataron como rebeldes. Nos presentaron como rebeldes en la junta, nos defraternizaron y no nos dieron el derecho de defendernos frente a la iglesia. Nosotros fuimos 2 o 3 veces más a la iglesia y ahí salió la primera acusación. Preso 1 año, 2 hermanos y yo, después en el 2005 lo mismo, porque nosotros seguíamos detrás de la iglesia hasta que decidimos no más con la iglesia adventista. Y Dios, hermanos, nos ha ido prosperando allí. Dejamos un grupo de hermanos que están fieles en la fe. Ahora, el pastor quería que yo contara cómo llegamos aquí, vamos a dar ese testimonio también. ¿Cómo llegamos a West Palm Beach? Cuando nosotros supimos, cuando yo salgo de la prisión en el 2012, tuve 1 año preso. Preso entre rejas, no preso, entrancado. ¿Sin televisión, sin aire acondicionado? No, preso. Por un pastor adventista, que quede claro. Por un pastor de la organización, de la Conferencia General, de allí de Cuba. Se llama, el primero fue Joel Broche, el segundo es Cristo Alfonso. A lo mejor un día lo veo aquí en Estados Unidos, porque después todos salen huyendo para acá, para Estados Unidos. Cuando yo
presentamos en el 2012, yo fui a la embajada americana, que hay una sesión de intereses para los cubanos refugiados, los que han sido perseguidos en Cuba por política o por religión. Nosotros echamos ahí un buzón que hay, echamos una carta con los papeles míos, lo que había pasado, enseguida me citaron. Cuando yo fui que presenté, me aceptaron una primera entrevista. Los hermanos de iglesia estábamos pidiéndole a Dios que nosotros pudiéramos encontrarnos o con Rafael Pérez o con Gambetta. ¿Por qué estos dos ministerios? Son los únicos dos que se oyen en Cuba. Se oía el de Rafael Pérez hasta el 2001 por ahí, la radio, hasta que hicieron la cortina electrónica para que no pase más la emisora de radio. Y empezamos los hermanos a ayunar y a pedirle a Dios, a ayunar y a pedirnos a Dios. Y en la segunda entrevista nos aclaran, nos preguntan que si tenemos familia en Estados Unidos, para ubicarnos con la familia, porque ellos tienen un plan de refugiados que le dan casa en los diferentes estados, menos en la Florida. El estado de la Florida no da casa, no tiene forma de ubicar a refugiados como refugiados. Ellos tienen, si vas para la Florida tienes que ir para casa de un familiar tuyo, eso nos aclararon allí. Cuando vamos ya a la segunda entrevista, que ya nosotros estamos aprobados, que vamos a fijar fecha de vuelo, porque ellos nos pagan hasta el vuelo para acá, nos los dan todo, a mi familia, todo, yo no pagué nada, lo voy pagando ahora poquito a poco. Me dijeron que yo vengo para la Florida. Yo me sorprendo, porque habían aclarado todo el mundo, y el plan de refugiados de los cubanos no los ubican en la Florida. Ya está lleno. Cubanos no pueden ir para la Florida. Entonces, a menos que tengan familia. Yo le dije que yo tenía familia en Estados Unidos, pero no sabía dónde estaba esa familia. Y no sabíamos, la tía de ella vive en Miami, pero ni siquiera para Miami me mandaron. Dijimos que no teníamos familia, para que el que lo viera no se hiciera cargo de nosotros, ningún familiar. Cuando me dicen en la embajada que yo voy para la Florida, yo le digo, le aclaro al señor que está ahí, le digo, mire, yo no tengo familia en Miami, en la Florida. Y me dijo, no importa, tú eres un caso especial. Ya empezamos a hacer un caso como especial. Los hermanos seguíamos orando, una semana de oración sí, una semana no, una semana sí, hasta que se me fija la fecha de vuelo. Y ayuno todos los lunes, teníamos eso ahí, hacíamos vigilia, ayuno, pidiéndole a Dios que el Señor me ubicara aquí. Cuando llegamos al aeropuerto, nos montamos en el avión, llegamos, nos vamos a Miami, empiezan a dar, venían 162 refugiados. A nosotros y la familia Rey, aquí, ustedes son un caso especial, pónganse allí. Nos apartaron del grupo, todos los demás los ubicaron, a nosotros con otra familia que venía para West Palm Beach, pero que tenían familia, ellos incluso viven cerquita ahí donde yo estoy ubicado ahora. Nos mandaron juntos en un taxi, desde el aeropuerto de Miami hasta el aeropuerto de West Palm Beach. En el aeropuerto de West Palm Beach nos recogió un personaje, nos llevó a un hotel, nos tuvo 5 días en un hotel, nos llevaba almuerzo y comida, y ahí estábamos, nosotros no sabíamos qué iba a pasar de nosotros. Yo le dije allí, si para mí que nos van a dejar en la calle solo, porque Miami, la Florida no tiene plan de refugiados. Pero Dios, hermano, estaba al control. Doy gracias a Dios por eso. Como llevábamos como 4 días en el hotel, le dije a la esposa mía, yo no aguanto más estar aquí, voy a caminar porque he trancado un hotel, frío, fue en enero. Nos dijeron que no podíamos salir, yo dije allí, si yo no puedo salir, no, pero voy a salir. Y salimos y caminamos como 5 o 6 cuadras. Oigan cómo Dios actúa. En eso llega una muchacha, entramos a una tienda, llega una muchacha, así chiquitica, y la vemos sin prenda, sin pintura labial, y vestida como una cristiana. Y nos les acercamos. Señorita, ¿usted es cristiana? Sí. ¿De qué iglesia? Adventista del séptimo día. Ah, qué bueno. Mira, nosotros somos adventistas. Ella nos explicó que estaba orando por una familia, a ver si podía llevarla, que había conferencia en su iglesia, que es la iglesia donde iba el hermano Domingo, la iglesia de Northwood en West Palm Beach. Y nos invita a su iglesia ese día. Cuando vamos, hermano, quedamos decepcionados. Y le preguntamos si ella conoce al ministerio de Rafael Pérez, si ha oído hablar de ellos en Estados Unidos. Y me dice, yo creo que a ese ministerio está yendo un hermano, que es Domingo. Yo dije del Evangelio Eterno. Yo dije del Evangelio, si había alguien del Evangelio Eterno que ella había conocido. Me dijo que un hermano estaba visitando, que ella me lo iba a poner en contacto conmigo. Me dio su teléfono, el de ella. Yo la llamé 2 o 3 veces hasta que me puso en contacto con él. Pero ni siquiera él fue a verme. Él mandó a un anciano de la iglesia a que fuera a recogerme para venir aquí. Hermano, para gloria de Dios, si nosotros nos hubiésemos llevado del hotel para donde nosotros nos iban a ubicar, me hubiera sido bien difícil encontrar el ministerio del Evangelio Eterno.
porque está retirado, está bien lejos. Está como a 6 o 7 millas, 8 millas. No lo hubiéramos encontrado, pero Dios tiene planes. Nos movió, fuimos a la tienda. Cuando llego a la iglesia del Evangelio Eterno, me encuentro con la hermana Norma que está aquí atrás, me dice que ella es la esposa de Rafael Pérez. Yo le pregunto, y me dicen que Rafael Pérez, yo le digo que qué Pérez, que si es el Rafael Pérez que habla por radio, que soy en Cuba, y ahí conversamos y dice, sí. Nosotros teníamos idea de Rafael Pérez porque lo habíamos visto creo que en una revista, un hombre grande con un bigotico, pensábamos que era él. Y cuando yo lo veo digo, bueno, pero este será el Rafael Pérez que nosotros oíamos en Cuba. Y hermano, para la gloria de Dios, Dios fue acomodándonos hasta que llegamos a este ministerio. ¿Cómo Dios desde Cuba, Estados Unidos es bien grande, que Dios nos hubiese mandado para Michigan, o para California, o para Oklahoma? ¿Cómo yo encuentro esto? O sí, para el norte, para allá arriba, porque dijeron, los que no tienen familia los meten para el norte, para allá donde nadie quiere ir, para que pueblen para allá. Dije, bueno, yo me voy por donde el Señor manda. Yo le dije, hasta para Alaska yo me voy, donde el Señor diga, porque estábamos, ¿qué cosa? Estamos pidiéndole a Dios que Dios nos organizara. Hermano, nosotros le hemos pedido a Dios siempre que organice nuestra vida, que nos guíe. Y la providencia de Dios, que cuando uno ora, no falla. Uno lo que tiene es que no desesperarse y confiar en ¿quién? Y confiar en Dios. Si nosotros descansamos en Cristo, Cristo ha prometido hacer con nosotros ¿qué cosa? Cristo ha prometido guiarnos, conducirnos, cuidarnos, guardarnos. Si nosotros hacemos de Dios nuestra esperanza, no hay nada que temer. Hay un pasaje del hermano Guay que dice que no hay nada que temerle al futuro, a menos que olvidemos la forma en que Dios nos ha conducido, ¿dónde? En el pasado. Por eso yo al futuro no le tengo miedo. Yo tengo miedo, ¿saben qué? Quedarme sin el sello de Dios. A eso sí tengo yo terror. Eso sí hay veces que me pongo a pensar, hermano, que comiencen a caer las plagas y que estemos sin el sello de Dios. Eso sí me pone a mí nervioso. Porque ya no hay tiempo. Cuando pongan la ley dominical, se cierra la gracia para aquellos que han tenido gran luz, pero que no han querido caminar ¿en qué? En ella. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los que han tenido gran luz y no han caminado en ella? Los adventistas que hemos tenido gran luz, si no hemos caminado en esa luz, dice Elena de White en el mensaje creciente del tercer ángel, nos quedamos sin el sello de Dios. ¿Y cómo vamos a estar? Sin protección cuando llegue ¿qué cosa? El momento del ajuste de cuenta a cada ser humano. Hermano, yo le hago una invitación, que se pongan en las manos de Dios. Que pongan a Dios ¿en qué lugar? En el primer lugar en su vida. Quiero leer aquí. ¿A qué hora termino? ¿Hasta qué hora es? 15 minutos más, ok. Vamos a aprovechar los 15 minutos que nos quedan. Aquí hay un capítulo que yo se lo recomiendo a todos los hermanos. Hicimos una vigilia hace poco en West Palm Beach. ¿Y ayuno también? Hicimos ayuno, vigilia, tuvimos el día entero. Mira que habían cosas, hermano, para tratar. El Señor permitió que tratáramos solamente, ¿qué cosas para tratar? El sello de Dios. Esto es tan importante para estos últimos días que casi nosotros deberíamos leer este capítulo. ¿Es el destino eterno de nosotros ahí? Depende el destino de nosotros, de la iglesia y de los hermanos. ¿Qué cosa? Lo que está escrito aquí en este capítulo. Joya de los testimonios, tomo 2. También viene en testimonio para la iglesia, tomo 5. Y yo quiero leerle algunos pasajes de este capítulo. Por ejemplo, la crisis se está acercando rápidamente. Las cifras suben velozmente
y demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de los juicios de Dios. Esto es después de hablar de Ezequiel capítulo 9, donde se ven ángeles con armas para destruir, donde se ve un ángel con un tintero. ¿Cuántos han leído el pasaje? Todos lo hemos leído. Y después de hablar, hermana de White, del sellamiento y aplicar eso, dice aquí que aunque a Dios le repugne castigar, castigará, sin embargo, y lo hará prestamente. ¿Qué cosa es prestamente? Rápido. Hermano, yo no soy alarmista, no soy sensacionalista, no creo que sea sensacionalista, pero sí creo que tenemos un mensaje rápido que dar. Tenemos una obra de preparación rápida que hacer por nosotros, por nuestros jóvenes, por la familia. Yo hay veces que recuerdo el momento o los tiempos, dice la hermana de White, hablando del movimiento de 1844, dice ella que los que experimentaron lo que se vivió en 1844, dice que difícilmente lo olvidaran. Porque fue un espíritu tan de oración, de búsqueda del Señor, de arreglar la vida, porque ¿quién venía? Porque Cristo venía, que dice que difícilmente lo olvidaran. A ese estado tenemos que llegar nosotros en estos últimos días. Y dice ahí aquí, la crisis está acercando rápidamente, las cifras suben velozmente y demuestra que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque a Dios le repugna castigar, castigará sin embargo y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán la señal de un peligro inminente. ¿Los que andan en dónde? ¿Y esa señal que van a hacer ellos? ¿Se van a quedar indiferentes? Oigan qué van a hacer. Pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Dios no va a proteger al pueblo porque las condiciones, o sea, las promesas de Dios, ¿cómo son? Condicionales. Lejos de ello, deben comprender que es un deber trabajar diligentemente para la salvación, para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. O sea, los que ven el peligro no se van a quedar esperando que Dios salve al pueblo, sino que tienen que trabajar para salvar a ¿quiénes? Para salvar a otros. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La levadura de la piedad no ha perdido su poder en tiempo en que son mayores los peligros y la depresión de la iglesia. ¿Cuándo son mayores los peligros? En este tiempo. ¿Y en qué tiempo la depresión de la iglesia iba a ser más grande? ¿Qué cosa es depresión? ¿Qué cosa es una persona que esté deprimida? ¿Cómo está una persona deprimida? ¿Tiene ánimo? ¿Cómo está? Está decaído. En este tiempo, ¿cómo está profetizado que va a estar la iglesia? Sin ánimo de servir a Dios. Que nos cuesta trabajo servir a Dios. Que nos cuesta trabajo orar, pasarnos la noche orando. Oh, ¿qué va? Venir al campamento. Si voy al campamento, quiero irme lo más rápido posible para atrás. Que se termine pronto para irme para la casa. ¿Para qué? Ah, para el trabajo sí. Al culto llegamos tarde. Los días de culto, los sábados. 11 de la mañana llegan muchos, 9, 10. No, a las 9 no llega nadie, muy pocos. Pero al trabajo sí llegamos puntual. Si no llegamos al trabajo puntual, el jefe se pone bravo y nos puede votar. Con el jefe sí hay que quedar bien. Pero con Dios, Dios que espere. Hermano, tengamos cuidado. Porque el sello de Dios se está colocando sobre los que son fieles. Vamos a seguir leyendo. El pequeño grupo, vamos a leer un poquito más arriba, en el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, ¿es toda la iglesia? No, es un pequeño
Un pequeño grupo. ¿En qué se mantiene ese pequeño grupo? En la luz. ¿Ese grupo en qué se mantiene? Aunque es pequeño, se mantiene en la luz. Estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Aquí dice la tierra, pero hay otra nota que en el tomo 5 dice en la iglesia. Las abominaciones que se cometen, ¿dónde? Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Qué triste, hermano. Que nosotros llevemos tanto tiempo y ahora que está por cerrarse la gracia, nos mantengamos obrando a la manera del mundo. Hermano, que este campamento nos sirva para algo. Tenemos que cambiar. Tiene que haber un despertar en nosotros. Tiene que haber un ¿qué? Una reflexión que nuestra vida diga, hermano, de hoy para adelante tiene que ser diferente. Sabemos que la iglesia está en depresión, que esté en otro, que no estemos nosotros. Que haya otros que no tengan ánimo, pero yo tengo que animarme ¿con qué? Con la esperanza de que Cristo viene pronto. Tenemos que sacar, dice la hermana de Guay, calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía. Y nuestra gran lucha será quedarnos peleando la batalla cuando ¿qué? Cuando todos nos abandonen. Cuando los valientes sean pocos. Sigue diciendo aquí. Las oraciones, no serán vanas las oraciones de estos pocos fieles. ¿Cómo Dios ve al final de la iglesia? Pocos fieles. Cuando el Señor salga como vengador, vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza. Amén. Esto es una buena noticia, hermano. Dios viene a destruir, pero los que mantienen la fe en su pureza, Dios será su protector. Por eso hay que hacer arreglo. ¿Tenemos que hacer qué? Arreglo. Y se hayan mantenido sin mancha del mundo. ¡Wow! Qué difícil es eso, ¿verdad? ¿Será difícil? Con Cristo puede haber algo difícil, pero no imposible. Para nosotros, lo que por año, cualquier pecado que hayamos acariciado por año, nos puede parecer difícil, porque Satanás nos quiere hacer que es bien difícil abandonar el pecado. Pero no es imposible. Si buscamos a Cristo, Cristo nos va a dar fuerza, poder y gracia, ¿para qué? Para abandonarlo, para animarnos, para mantenernos en el camino. Y dice aquí, será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longánime con ellos. La orden es, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo palabra de vida. ¿Cómo es que ofrecieron palabra de vida? Han reprendido. ¿Qué han hecho? Hermano, cuando se nos exhorta, se nos reprende o se nos dice algo, ¿cómo debemos reaccionar? Cuidado cómo reaccionamos. Porque son palabras de vida. Son palabras de vida. Y muchas veces esas reprensiones son las que nos hacen falta ¿para qué? Para despertarnos. Han reprendido, han aconsejado, han suplicado que la gente cambie. Algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. ¿Quién es Israel? La iglesia. Dios se va a apartar ¿de quién? Del Israel moderno. Y solamente va a estar ¿con quiénes? Con los que han estado gimiendo, han estado dando el mensaje, han estado preocupados por la salvación de los demás, que la gente se arregle. Y sigue diciendo, pero la gloria se ha apartado de Israel. Aunque muchos perseveran en la forma de la religión,
falta el poder y la presencia de Dios. ¿Dónde? En la iglesia. Hermano, las iglesias, recuerdo, cuando Cristo fue crucificado, dice el deseado toda la gente, que la gente siguió reuniéndose, matando el corderito, pero Dios había dejado para siempre, ¿qué? El templo. Cuando llega el momento del cierre de la gracia, de la ley dominical, Dios se va a apartar ¿de quién? Completamente, aunque ya está fuera. Pero hermano, tristemente, los que no hayan enderezado su vida, aún entre nosotros somos los que hemos tenido gran luz, si no andamos en ella, también se va a apartar ¿de quién? De nosotros. Y sigue diciendo, en el tiempo en que su ira se manifieste con castigo, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones, lloros y reproches y amonestaciones, mientras que otros procuraban arrojar un manto sobre el mal existente y excusar la gran impiedad que prevalece por donde quiera. Los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. Son impotentes para detener el torrente de iniquidad. El torrente de iniquidad que hay ¿dónde? En la iglesia. Los que han lavado su ropa, los que han guardado los mandamientos, reciben el sello de Dios, mientras el otro grupo, que es la mayoría, queda sin protección, queda sin la bendición de Dios. Estos pocos fieles van a tener el sello ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Su actitud. O sea, lo que marca la diferencia es nuestra ¿qué? Nuestra actitud, nuestra fidelidad. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo. ¿Qué cosa es el orgullo? ¿Qué cosa es el orgullo? No se me puede reprender. Yo soy así. Yo no voy a cambiar. Yo no soy humilde. El orgullo es lo contrario de la humildad. En la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de casi toda clase. El espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado. En la iglesia adventista hoy no se puede reprender ¿a quién? A nadie. Si tú te levantas con el mensaje que hace falta para la iglesia, te dicen, este es disidente, es reformista, te señalan y nunca más puedes levantar tu boca, abrir la boca. Alarmista, o ya estás oyendo a Rafael Pérez, o a Gambetta, o a no sé quién, y si sigues hablando que la cosa está mala y que hay que cambiar, entonces te ponen en entredicho, como hacían los católicos. Ponerte en entredicho, nosotros le llamamos ¿a qué? A que te están vigilando, a que están esperando a ver en qué te cogen para defraternizarte. Y dice aquí, el Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado mientras triunfan los siervos de Satanás en la iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que en la iglesia los siervos de Satanás van a estar triunfando? ¿En qué iglesia, hermano? Hermano, en la iglesia de Dios no pueden triunfar los siervos de Satanás. Pero aquí hay una lección para nosotros. Nadie se crea seguro a menos que esté en ¿quién? En Cristo. Que esté separado del mundo, de los pecados del mundo, de la ¿qué? De la contaminación del mundo, de la televisión, del internet, de la moda, de todas las cosas que el mundo tiene por sublime. Del carro nuevo, de las cosas. Yo no le digo a nadie que no se compre un carro nuevo. Pero hermano, tenemos que reflexionar. ¿Cuánto necesita la obra? ¿Cuánta gente? Todas las cosas que nosotros, todo lo que vamos a hacer lleva ¿qué? Lleva una meditación. Si estamos poniendo nuestro dinero en este mundo o poniéndolo ¿dónde?
en el tesoro del cielo. Eso es bueno que nosotros reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Con los recursos. Si estamos influenciados por el mundo, nos va a gustar lo que al mundo le gusta. Y lo que al mundo le gusta es el orgullo de que digan de mí. El conflicto de los siglos, creo que es Weiler, que le escribe un amigo y le dice: no pagues tan caro una vida de orgullo, no compres cuadros elegantes para tu casa, no gastes el dinero en que la gente te vea bien vestido, no malgastes ese tan precioso don en algo tan superficial, porque un día vamos a tener que dar cuenta de quién, de eso que gastamos. Y hermano, cada cosa que hacemos está siendo pesada, ¿dónde? En la balanza del santuario. Está por cerrarse la gracia para nosotros. Y a menos que nos hayamos descontaminado de ese poder, no vamos a recibir el sello de Dios. Y cuando lleguen las plagas vamos a estar sin ¿qué? Sin protección. Dice aquí, Dios queda deshonrado, la verdad anulada, a aquellos que no sienten pesar por su propio pecado, por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. ¿Cómo es que si no lloran por los pecados de ajenos? Cuando la salvación es individual. ¿Ustedes no han oído que la salvación es individual? ¿En qué respecto la salvación es individual? Que yo no puedo transmitirle mi fe a mis hijos, en eso es individual. Pero aquí nadie se va a salvar solo, ¿ustedes saben eso? Lo que no dicen nada cuando ven a alguien haciendo algo malo, porque la salvación individual ellos tampoco se van a salvar. Y eso no lo digo yo, dice Elena de White, que somos tan culpables por el mal que hubiésemos podido evitar que se cometiera, como si lo hubiéramos cometido ¿quién? Nosotros mismos. Mientras las iglesias echan un manto que recubre el pecado, dice aquí mismo, lo acabamos de leer, va a haber un grupo que no va a tratar de taparlo. Ahora, una de las cosas que cubre el pecado es la idea de que la salvación es individual. La salvación no es individual. Aquí nadie se va a salvar solo. ¿Por qué lo sabemos? Solamente el sello de Dios va a ser para los que ¿qué? Para los que lloran y gimen por su pecado. No, por los de ellos y por los ajenos. Hermano, la salvación no es individual. Aquí nadie va para el cielo solo. Aquí sí hemos sido... Cristo vino a morir ¿por quién? ¿Cómo nosotros no vamos a estar dispuestos a morir por los demás? Dijo Cristo que el que salva su vida la perderá y el que la pierde la salvará. El Señor ordena a sus mensajeros, los hombres que tienen las armas de matanza en la mano, pasen por la ciudad en pos de él y maten. No perdonen vuestro ojo ni tengáis misericordia. Maten viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todos sobre el que hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. ¿Por dónde empieza el juicio? Hermano, por nosotros. Página 63, Joya de los Testimonios, tomo 2. ¿Por dónde comienza el juicio? Por nosotros. Hermano, cada vez que yo leo este capítulo vuelvo a temblar. El juicio comienza por mis hijos, por mí, por mi casa. El juicio no va a comenzar por allá para yo arreglarme. El juicio comienza ¿por dónde? Por nosotros que hemos tenido luz, pero que hemos estado jugando ¿con qué? Con esa luz que hemos tenido. Que no nos hemos puesto a la altura que Dios quiere que tengamos por la luz que hemos recibido. Sigue diciendo, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, oigan ancianos que hay líderes aquí, seamos fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Seamos fieles, cumplamos con el llamado que Dios nos ha hecho. Pablo le dice a Timoteo, exhorta, reprende, enseña. Hermano, para nosotros hay una misión grande. Ahora los ancianos, los pastores, los que tienen bajo su mando personas, esto no es un juego.
Esto es para que nosotros reflexionemos. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, es la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. ¿Por qué? Cuando había que hablar se quedaban como en silencio. La hermana de Juez le llama como perros mudos. Ahora, ¿por qué se lo llama perros mudos? Dice Gambetta que el perro le ladra al que no conoce de la casa. Tiene una aplicación que la hace buena. Dice que los de la casa están tan mezclados con el mundo, con el pecado, con la gente de afuera, que no pueden ladrar. ¿Cómo van a ladrar si están comiendo en el mismo plato? Cuando el perro te conoce, no te ladra. Y hermano, nosotros tenemos que aprender a ladrar. ¿Qué cosa es ladrar? Avisar. El perro guardián, ¿qué hace? Cuando viene un ladrón empieza a ladrar y avisar que viene alguien. Por eso se llama perros mudos, porque dejaron de ladrar cuando había dejaron de darle un sonido certero a la trompeta. ¿Por qué? Habían traicionado su cometido, habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni las señales, ni milagros ni la señalada manifestación del Espíritu de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará ni bien ni mal. Dios es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Hermano, tristemente tarde nos vamos a dar cuenta de que la longanimidad de Dios tiene límite. ¿Qué tú haces donde nadie te ve? ¿Qué tú haces cuando tú andas solo? Le hablo a los hermanos que están aquí. Nosotros somos lo que somos cuando andamos solos. Cuando yo ando con mi esposa, soy una cosa. Y si ando solo y soy otra, ¿qué está pasando? ¿Qué ven los jovencitos en el internet? ¿Qué leen? ¿Qué nos gusta ver? ¿Qué nos despierta la curiosidad? Esto es para nosotros reflexionar. Es el último acto del drama. ¿Cuál es? El sellamiento del pueblo de Dios. ¿Que viene con qué? ¿Con la ley? ¿Nos estamos gozando aquí o estamos locos por irnos? Hermano, esto es para nosotros. Oigan. Es demasiado misericordioso, dicen que Dios, para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar su voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob su pecado. Esos perros mudos, óiganlo aquí, que no querían ladrar, son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. ¿Quiénes? Hombres, viejos, niñitos, todos perecen como juntos, hermano, triste. Después de nosotros haber conocido tanto, perdernos, ¿valdrá la pena? ¿No vale la pena hacer arreglos ahora que hay tiempo? Hermano, los arreglos que hay que hacer no nos queda ni mucho tiempo para hacerlo, ni nos va a quedar mucho tiempo para disfrutar los males que estamos muchas veces maquinando. Es mejor abandonar esos males porque ya no hay mucho tiempo. Se me fue el tiempo. Vamos a dejar hasta ahí. Hermanos, sigan leyendo ese capítulo. Al final vienen cosas tremendas. Que están haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. ¿Cómo un adventista o nosotros podemos estar unidos con el mundo? Hermano, todo lo que es del mundo, déjenselo ¿dónde? Al mundo. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, estos recibirán el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en su frente.
Cuando se promulga el decreto y se estampa el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Cuando se establezca qué decreto, la ley dominical. ¿Cuándo nosotros tenemos que recibir el sello? Hermano, antes. Yo ya hermano que decían, ahora el Papa viene y viene a poner la ley dominical cuando venga. Eso lo oí muchas veces. Dime. A veces esa frase de perros mudos pareciera que es una frase muy fuerte y muchos dicen que no pudo haber dicho la mamá y en realidad no lo dijo ella, ¿Lo dice la Biblia? fue el profeta Isaías. Isaías 56, 19 al 11. Ahí está. Ahí está. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Oiga eso. Lo que dice Elena de White está en la Biblia, como él dice. Hermano, esto es para nosotros reflexionar. Yo no podía irme de aquí sin hablarle de estas cosas. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Todos los planes tenemos que hacerlo según la providencia de Dios lo marque para quién, para nosotros. Ya, pastor. Que Dios nos bendiga, hermano, y que podamos estar preparados para cuando se promulgue el sello de Dios. Digo, la ley dominical, poder recibir el sello de quién, de Dios. Para nosotros, dice que mientras la gracia se cierra para nosotros, permanece para aquellos abiertas que no han escuchado qué cosa, este mensaje. Pero ya para ese momento, ¿cómo tenemos que estar, pastor? Tenemos que estar sellados. Y hermano, mientras haya pecado, mientras estemos contaminados con el mundo, una sola práctica del mundo en nuestra vida, le hago un llamado a las hermanas que están aquí. En todo lo que tengan que hacer arreglo, hagan arreglo. Y a los hermanos que estamos aquí también, hay que hacer arreglo, ¿para qué? Para recibir el sello de Dios. Que Dios nos bendiga.